El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de brutales los ataques de Rusia contra zonas civiles de Ucrania. Como respuesta a la explosión en el puente de Crimea, desde el lunes las fuerzas de Moscú han escalado su ofensiva con más de 100 lanzamientos de misiles que han matado a más de 20 personas. El sindicato CGT aseguró que llevará ante la justicia la medida del gobierno francés que obliga a los trabajadores en paro a volver al trabajo. La huelga de los empleados de las refinerías ha causado un gran desabastecimiento de combustible. Hoy, el 12 de octubre, se conmemora en gran parte de América y en España la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Una llegada que dio pie a la colonización española del continente, por lo que celebrar la fecha es motivo de malestar entre gran parte de la población que recuerda el genocidio de los pueblos indígenas. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición con información relacionada con la guerra en Ucrania, porque Rusia escaló su ofensiva. Desde el lunes, las fuerzas de Moscú han atacado el territorio ucraniano con más de 100 misiles que han matado más de 20 personas y han herido decenas de civiles. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que los bombardeos son una respuesta a la explosión del sábado en el puente de Crimea, un incidente que el Kremlin calificó de acto de terrorismo ucraniano en territorio ruso. Estados Unidos ha vuelto a condenar los ataques de Rusia. Escuchemos las palabras del secretario de Defensa. El ruido de sables nucleares de Putin es temerario e irresponsable. No esperamos ver y escuchar este tipo de comportamiento de una gran potencia nuclear. Eso es muy peligroso y han escuchado a varios líderes de todo el mundo enfatizar eso. Ustedes deben saber, y yo sé que nos tomamos esto muy en serio, y esto es algo en lo que seguimos centrados. Y seguimos observando indicadores, indicaciones y cualquier tipo de advertencia de que puede haber tomado la decisión de ir en una dirección diferente. Y previamente hablamos con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, quien nos analizó las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también sobre estos ataques. Reaccionó después de que hubiera dicho que Vladimir Putin calculó mal la respuesta de Ucrania en su intento de invasión a ese país y después de haber dicho también hace unas horas de que no creía que al fin de cuentas Vladimir Putin iba a usar armas nucleares en su país. Pues reaccionó entonces a la salida de la Casa Blanca en su viaje a Los Ángeles y dijo que era simplemente brutal y que estaba por encima de los límites lo que estaba haciendo Vladimir Putin con estos recientes ataques en Ucrania, donde hasta el momento se han calculado ya 20 muertos. Dijo el presidente Joe Biden también en estos intercambios que ha tenido con los medios de comunicación que no se quería referir nuevamente a la respuesta de Estados Unidos en caso de que Rusia y Vladimir Putin decidieran usar armas nucleares, precisamente para no escalar más las tensiones en cuanto a este tema y la retórica en la amenaza nuclear que ya Vladimir Putin ha usado de alguna manera como herramienta de guerra al verse arrinconado, como lo muestran reportes de los avances ucranianos en su territorio. El presidente francés Emmanuel Macron también reaccionó a la escalada rusa. Macron aseguró que el mundo no quiere una guerra mundial y que, de hecho, el mundo está ayudando a Ucrania a resistir en su suelo, jamás a atacar a Rusia. Vladimir Putin debe detener esta guerra y respetar la integridad territorial de Ucrania, expresó el presidente francés. Y precisamente ante la escalada de la ofensiva rusa, la OTAN va a mandar nuevos equipos de defensa aérea a Ucrania. De hecho, reforzar el apoyo a Kiev ha sido el punto central de la reunión de la Alianza Atlántica de este día en Bruselas. A continuación, les traemos los detalles del equipamiento militar que solicita Ucrania a la OTAN. Armas terroríficas que descienden del cielo a velocidades aparentemente imposibles.
Estos drones suicidas y misiles de crucero son disparados en masa desde barcos y aviones rusos. Moscú ha estado enviando una lluvia de destrucción sobre Ucrania durante 2 días, lo que ha llevado al presidente Volodymyr Zelensky a pedir ayuda urgente a los países del G7. Les pido que refuercen nuestro esfuerzo conjunto para ayudar financieramente a crear un escudo aéreo para Ucrania. Ucrania pretende instalar la llamada cúpula de hierro, similar a los sistemas de defensa antimisiles que existen en Israel o alrededor de Washington, D.C. La capital estadounidense está protegida por el Sistema Nacional Avanzado de Misiles Tierra-Aire, o NASAMS. Para Ucrania, esta tecnología podría ser un escudo crucial. En 10 segundos, el sistema puede detectar misiles enemigos y destruirlos en pleno vuelo, creando, en efecto, una burbuja de protección. El sistema NASAMS tiene una capacidad de interceptación de hasta 150 kilómetros. El uso principal de ese sistema sería para la defensa de Kiev y la defensa de las principales ciudades. En concreto, actualmente no podemos hacer una burbuja 100% impenetrable, incluso con muchos sistemas combinados de múltiples capas en un solo lugar. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, la mitad de los 84 misiles de crucero rusos fueron interceptados el lunes, como aquí, donde un soldado ucraniano utilizó un misil disparado desde el hombro con gran efecto. Para su defensa antiaérea, Kiev despliega actualmente pequeños lanzadores de misiles portátiles y sistemas S-300, desarrollados por la antigua Unión Soviética. El martes llegó desde Alemania el primer sistema de defensa antiaérea Iris, más sofisticado, mientras Estados Unidos ha aprobado el envío de al menos 8 baterías de sus afamados NASAMS a Ucrania. En otras noticias, en Irán continúan las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la Policía de la Moral el 16 de septiembre. Ya son 4 semanas de manifestaciones en medio de una represión mortal. Aman Benozman con los detalles. Por 4ª semana consecutiva de manifestaciones en Irán, Sanandaj, la capital de la provincia de Kurdistán iraní, sigue siendo uno de los escenarios del levantamiento contra el gobierno. La ciudad está sometida a una represión y a un bloqueo que la deja prácticamente aislada del resto del mundo. Pero estas imágenes verificadas por la agencia de noticias Associated Press dan una idea de la situación. Organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron su preocupación. Amnistía Internacional está alarmada por la represión de las protestas en Sanandaj, en la provincia del Kurdistán. Irán culpa a los grupos de oposición kurdos iraníes asentados en el Kurdistán iraquí. Algunos son agentes del enemigo, o si no son agentes del enemigo, entonces están alineados con el enemigo. Con los mismos objetivos salen a la calle. La revuelta en Irán comenzó el 16 de septiembre tras la muerte de una mujer kurda, Mahsa Amini, después de su detención por la Policía de la Moral en Teherán. La provincia del Kurdistán es una región que históricamente se ha enfrentado a la República Islámica de Irán. Ahí, los habitantes mayoritariamente suníes son regularmente discriminados. Esta semana, por primera vez desde que comenzaron las protestas, los trabajadores del complejo petroquímico y de la refinería de Asaluyeh en el sur de Irán lanzaron una protesta en apoyo de los manifestantes. Es poco común que una huelga de trabajadores se realice en apoyo de una protesta pública. Las huelgas fueron una de las herramientas que llevaron a la revolución de 1979 y a la caída del Shah de Irán. Vamos a Francia porque el Sindicato de Trabajadores CGT afirmó que impugnará ante la justicia la decisión del gobierno de obligar a trabajadores en huelga a volver a sus puestos de trabajo en el depósito de la petrolera ExxonMobil en Normandía. El gobierno francés ha cumplido sus amenazas. Los empleados en huelga de este depósito de ExxonMobil tendrán que volver al trabajo o enfrentarse a sanciones penales. Nos enfurece porque se está violando nuestro derecho a la huelga. Desde el principio nuestro movimiento ha sido pacífico. Obviamente nosotros, CGT, en cuanto tengamos estas demandas, presentaremos denuncias a través de nuestros abogados. Por el momento, la obligación a trabajar no se refiere a las actividades de las refinerías y, por tanto, a la producción de combustible. Pero el objetivo es permitir el transporte de la gasolina que ya está almacenada allí.
6 de las 7 refinerías seguían cerradas el miércoles, algunas desde hace más de 2 semanas. Está previsto que el gobierno realice otras requisiciones en los próximos días. El impacto de este conflicto social se ha alargado y somos conscientes de ello. Es algo insoportable para demasiados franceses, a algunos de los cuales se les impide ir a trabajar, llevar a sus hijos al colegio. Mientras las filas en las gasolineras se alargan en toda Francia, en algunos departamentos los prefectos dan prioridad a los vehículos de emergencia y a los cuidadores, una medida que no a todo el mundo le gusta. Esta es la tercera estación de servicio en la que he estado, así que hemos estado luchando desde esta mañana. Desde las 7 de la mañana estoy en la calle. Ante la probabilidad de que continúe la escasez, cada vez más sindicatos de las llamadas profesiones esenciales exigen un acceso prioritario. Vamos a Venezuela, donde los trabajadores de rescate aseguran que no esperan encontrar supervivientes entre los escombros del deslizamiento de tierra ocurrido el sábado en Las Tejerías. Hasta el momento se registran más de 40 fallecidos. Tras días de trabajo incansable, los rescatistas no tienen más esperanzas de encontrar sobrevivientes. Pero debajo del barro y las ramas ven el cuerpo de una víctima. 5 días después del derrumbe se han encontrado más de 40 cuerpos, pero mucha gente sigue desaparecida. Para sus seres queridos, la espera es insoportable. 3 familiares cercanos míos y dos familiares primos lejanos, ¿sabes? 5 personas que están desaparecidas y todavía ni siquiera aparecían en lista. Quiero comida, yo quiero que aparezcan mis familiares de verdad. El domingo se decretó luto nacional por parte de las autoridades. Luego de hacerse presente allí el lunes, el mandatario venezolano Nicolás Maduro dio una nueva valoración en la televisión estatal. Y todavía hay un número importante de desaparecidos. 56 desaparecidos. Estamos llegando casi a un centenar de víctimas fatales de esta tragedia, este desastre natural. El deslave se produjo el sábado, luego de lluvias torrenciales en esta región del centro norte del país. Es el peor desastre natural en Venezuela desde principios del siglo. Una catástrofe relacionada, según los expertos, al cambio climático, pero agravada por una urbanización descontrolada, con viviendas construidas en zonas de riesgo. Las autoridades han habilitado alojamientos de emergencia y han anunciado la distribución de 300 toneladas de alimentos. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, lo que desencadenó en la colonización española del continente. Más de 500 años después, la fecha sigue causando controversia por cómo debe ser conmemorada. En Guatemala, el movimiento antirracista, encabezado por mujeres indígenas, denuncia el persistente racismo institucional en el país. Nuestros corresponsales Aurora Bayut y Andrés Suárez nos traen la historia. Vinieron de Ecuador, México, Colombia, Honduras. 500 mujeres indígenas de todo el continente se reunieron en Guatemala para enfrentar juntas las políticas de exclusión que sufren desde hace 230 años. Y la celebración por la llegada de Cristóbal Colón a América no entró en la agenda de la cumbre. Parte de esa política institucionalizada del racismo que existe en nuestro país es querernos decir de que el 12 de octubre es el día que nos descubrieron, que a partir del 12 de octubre empezó la civilización en nuestros estados. Para nosotros el 12 de octubre ha sido uno de los días más crueles, más oscuros de nuestra historia. El país anfitrión cuenta con un 50% de mayas, garifunas, xincas y afrodescendientes. Y dentro de esos pueblos la pobreza es 300% más fuerte que en el resto de Guatemala. Pero la mayor exclusión la viven las mujeres por vestir la ropa que las identifican como indígenas. Las que hemos venido luchando somos las mujeres, porque somos las víctimas de esta discriminación. Por lo que encontraron en el uso de sus trajes una manera de resistir. O sea, todo el proceso de colonización en Guatemala ha sido un proceso de desindigenización. Y entonces mucha gente se avergüenza o muchos perdieron el idioma, la indumentaria. Nosotras vemos nuestros tejidos como parte de nuestros territorios que hay que defender. En el municipio de Santiago Zacatepeques, donde solo las abuelas seguían tejiendo, ese arte retomó fuerza. Verónica es una de las nuevas alumnas a punto de aprender a tejer los diseños ancestrales.
Nuestras abuelas y abuelos lucharon día con día para que prevalezca nuestro tejido. Cada hilo, cada color representa la lucha y el esfuerzo, sobre todo la historia de nuestro pueblo. 530 años después del día en que cambió por completo la historia de sus ancestros indígenas, estas mujeres aún resisten el racismo a base de hilos y memoria. Sigan con nosotros.